Continuando con la guía de ejercitación número 6 sobre diagonalización de matrices de álgebra lineal, el ejercicio número 3 expresa lo siguiente. A simple vista, decir cuáles de las siguientes matrices son diagonalizables ortogonalmente, justificar la respuesta y tenemos 4 matrices. Recordemos que una matriz cuadrada es ortogonalmente diagonalizable si y solo si existe una matriz ortogonal, P, tal que el producto de la traspuesta de P con A por P es igual a una matriz diagonal. Y en la teoría se ha expresado el siguiente resultado. Las únicas matrices ortogonalmente diagonalizables son las matrices simétricas. Entonces, observando las matrices que figuran en el enunciado, podemos decir que A y B no son diagonalizables ortogonalmente porque no son simétricas. C y D son diagonalizables ortogonalmente porque son simétricas. En el ejercicio 4 se expresa lo siguiente. Para las siguientes matrices, y comenzamos con la matriz A, sabiendo que el determinante de A menos lambda por I tiene la siguiente expresión, en el apartado A pide analizar si son ortogonalmente diagonalizables. En nuestro caso podemos observar que la matriz A es simétrica, por lo tanto es diagonalizable ortogonalmente. En el apartado B se pregunta qué características tiene la matriz P, ya que en caso afirmativo hay que hallar la matriz P que la diagonaliza ortogonalmente. El procedimiento para diagonalizar ortogonalmente una matriz simétrica es el siguiente. En el paso 1 hay que hallar los autovalores de la matriz. En el paso 2 hay que hallar los subespacios propios y una base para cada subespacio propio. En el paso 3, si es necesario, aplicar el proceso de Gram-Schmidt a cada una de estas bases y normalizar a fin de obtener una base ortonormal de cada subespacio propio. En el paso 4 pide unir las bases ortonormales de los subespacios propios. Esta unión resulta en la base ortonormal de R a la N, formada por autovalores de la matriz A. En el paso 5 hay que formar la matriz P, cuyos vectores columnas son los vectores del conjunto ortonormal hallado. Esta matriz es ortogonal y es la matriz que diagonaliza ortogonalmente a la matriz A. Y finalmente hay que formar la matriz diagonal D, cuyos elementos de la diagonal principal son los autovalores correspondientes a los autovectores hallados. Comenzamos con la matriz A, sabiendo que el determinante de A menos lambda por I tiene la siguiente expresión, es decir, nos dan el polinomio característico. En el paso 1 debemos hallar los autovalores de la matriz y como tenemos el polinomio característico, hay que resolver la ecuación característica para determinar los autovalores. Entonces, igualamos el polinomio a 0 y como ya está factorizado, podemos decir que un autovalor es 0, el otro es 15 y el tercer autovalor es 6. Recordemos que es conveniente comprobar que se verifican las propiedades de los autovalores. En el segundo paso hay que hallar los subespacios propios y una base para cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el autovalor 0 y escribimos la definición correspondiente. Recordemos que lo que hacemos es restarle a la matriz en la diagonal principal el autovalor, en este caso es 0, y nos queda un sistema de ecuaciones lineales homogéneo que podemos resolver por el método de Gauss. Y luego de la resolución del sistema equivalente podemos decir que su espacio propio asociado al autovalor 0 va a estar formado por todos los vectores de R3 que verifican dos ecuaciones, x igual a 0, z igual a y. Vamos a hallar la base para este subespacio, comenzando con el conjunto generador. Entonces vamos a ver la forma que tiene un vector genérico del subespacio según las ecuaciones que caracterizan al mismo.
teniendo en cuenta estas ecuaciones, un vector genérico de este subespacio propio tiene la forma 0, i. A continuación vamos a sacar factor común de esta variable i y el vector que queda determinado va a ser el generador de este subespacio propio. Vemos que este conjunto es linealmente independiente ya que está formado por un único vector que no es el vector nulo. Por lo tanto, podemos concluir que el conjunto B1 formado por el vector 0, 1, 1 es una base del subespacio propio asociado al autovalor 0. Vamos a determinar ahora el subespacio propio asociado al autovalor 15. Entonces, tenemos que restar 15, los elementos de la diagonal principal. A esta matriz la multiplicamos por el vector genérico de R3 y lo igualamos al vector nulo. Esto nos conduce a un sistema de ecuaciones lineales que, si escalonamos, obtenemos un sistema equivalente más sencillo de resolver. Esta solución es lo que nos permite definir al subespacio propio asociado al autovalor 15, que va a estar formado por los vectores de R3 que verifican dos condiciones, que X sea igual a menos Y y que Z sea igual a menos Y. Tenemos que hallar una base y comenzamos determinando el conjunto generador, para lo cual tendremos en cuenta la forma que tiene un vector genérico del subespacio en función de las ecuaciones que lo caracterizan. Esto nos conduce a decir que este vector genérico es de la forma menos I, menos I. Entonces vamos a sacar factor común de esta variable I y nos queda determinado el conjunto generador para este subespacio. Hemos determinado un conjunto generador unitario y este único vector no es el vector nulo, por lo tanto el conjunto B2 es una base para el subespacio propio asociado a 15. Vamos a aplicar el mismo procedimiento para hallar el subespacio propio asociado al autovalor 6. Entonces recordemos que a la matriz le restamos 6, en este caso a los elementos de la diagonal principal. La matriz así obtenida la multiplicamos por un vector genérico de R3 y lo igualamos al vector nulo. Esto nos conduce a un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, muy sencillo de resolver luego que aplicamos el método de Gauss, y podemos afirmar entonces que el subespacio asociado al autovalor 6 está formado por los vectores de R3 que verifican las ecuaciones X igual a 2i y Z igual a menos i. Vamos a determinar la base encontrando primero el conjunto generador. Hallaremos la forma de un vector genérico teniendo en cuenta las ecuaciones del subespacio y vemos que este vector genérico es de la forma 2i menos i. Luego de sacar factor común de la variable i, obtenemos un conjunto generador unitario. Como este único vector no es el vector nulo, el conjunto B3 así obtenido es una base para el subespacio propio asociado al autovalor 6. El paso 3 de este proceso nos pide que, si es necesario, hay que aplicar Gram-Schmidt a cada una de estas bases y normalizar a fin de obtener una base ortonormal de cada subespacio propio. Podemos observar que las bases son conjuntos unitarios, son ortogonales entre sí, entonces lo que resta hacer es dividir cada uno de estos vectores por su módulo aplicando el producto interior usual. En el paso 4 hay que unir estas bases ortonormales obtenidas y nos queda una base que está formada por tres vectores que son autovectores asociados a los autovalores hallados y que forman una base ortonormal de R3.
Con estas bases así obtenidas podemos construir la matriz ortogonal P, donde precisamente las columnas son cada uno de los vectores que integran la base ortonormalizada. Esta matriz P es una matriz ortogonal, es decir, su inversa coincide con la traspuesta. Ahora tenemos que escribir la matriz diagonal D y para ello tendremos que colocar en la diagonal principal los autovalores correspondientes a los autovectores hallados. Finalmente, se puede verificar que la traspuesta de P por A por P nos da la matriz D. Como nuestra matriz P ahora es una matriz ortogonal, es más sencillo realizar la verificación, ya que obviamente es más fácil determinar la traspuesta de una matriz que su inversa. La matriz B es una matriz simétrica, entonces diagonalizable ortogonalmente. Primero vamos a hallar los autovalores y tendremos que, en primer término, sacar el determinante de B menos lambda por I. Recordemos que es un determinante donde le restamos a la matriz dada lambda a los elementos de la diagonal principal. Luego de aplicar la regla de Sarrus, obtenemos un polinomio factorizado, de donde podremos decir que las raíces de esta ecuación característica son 4, 0 y 6. Es conveniente comprobar que se verifican las propiedades de los autovalores para estar tranquilos de que se hallaron correctamente. Ahora vamos a hallar en el paso 2 los subespacios propios y una base para cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el autovalor 4, entonces restaremos a nuestra matriz B 4 a los elementos de la diagonal principal, lo multiplicamos por un vector genérico y lo igualamos al vector nulo. Esto nos conduce a un sistema de ecuaciones lineales que luego de escalonar nos queda en una forma sencilla de resolver y podríamos decir entonces que el subespacio propio asociado al autovalor 4 está formado por los vectores de R3 que verifican que I es igual a 0 y Z es igual a menos X. Para hallar la base comenzamos determinando el conjunto generador en función de las ecuaciones que caracterizan al subespacio propio. Luego de sacar factor de las variables que intervienen en la forma del vector genérico, nos ha quedado un solo vector. Este conjunto unitario es generador del subespacio propio y como está formado por un solo vector que no es el vector nulo, podemos decir que el conjunto B1 es una base del subespacio propio asociado al autovalor 4. Vamos a hallar ahora el subespacio propio asociado al autovalor 0. Entonces a nuestra matriz le debemos restar 0 en la diagonal principal, esto no altera la matriz. Y al resolver la ecuación matricial obtenemos un sistema que, aplicando el método de Gauss, es simple de resolver. Con esta solución podemos afirmar que el subespacio propio asociado al autovalor 0 está formado por los vectores de R3 que satisfacen las ecuaciones x igual a z e y igual a menos 2z. A partir de esta expresión podemos hallar el conjunto generador teniendo en cuenta la forma de un vector genérico y vemos que este generador va a estar formado por un único vector, en este caso el vector 1 menos 2, 1. Como el conjunto generador obtenido es un conjunto que está formado por un único vector no nulo, podemos asegurar que B2 es una base para el subespacio propio asociado al autovalor 0. Finalmente vamos a trabajar con el autovalor 6. Entonces lo que hacemos es restarle 6 a los elementos de la diagonal principal de la matriz B, lo multiplicamos por el vector X y lo igualamos al vector nulo. Al efectuar este producto obtenemos un sistema que se puede resolver por Gauss y el sistema equivalente obtenido es muy sencillo de resolver. La solución que va a definir al subespacio propio es la siguiente.
El subespacio propio asociado al autovalor 6 va a estar formado por todos los vectores de R3 que verifican las condiciones de x igual a y, z igual a y. A partir de esta expresión podemos hallar un generador para este subespacio en función de las ecuaciones que lo caracterizan. Hemos determinado entonces un generador que está formado por un único vector no nulo y por lo tanto el conjunto B3 obtenido es una base para el subespacio propio asociado al autovalor 6. En el paso 3 nos piden que si es necesario hay que aplicar el proceso de Gram-Schmidt a estas bases y normalizar a fin de obtener una base ortonormal. Entonces, viendo las bases obtenidas, vemos que lo único que cabe realizar es normalizar cada uno de estos vectores utilizando el producto interior usual. A continuación debemos unir las bases así obtenidas para, posteriormente, determinar una base ortonormal de R3, en este caso, formado por autovectores de nuestra matriz. Con los vectores así obtenidos construimos la matriz ortogonal, cuyas columnas son cada uno de los vectores que integran la base ortonormal. Esta matriz P es una matriz ortogonal, es decir, su inversa coincide con su traspuesta, y la matriz diagonal D va a tener como elementos en la diagonal principal los autovalores correspondientes a los autovectores de la matriz ortogonal. Y se puede verificar sin dificultad que el producto de la traspuesta de P por A por P nos da la matriz D. Vamos a trabajar ahora con la matriz C, que es una matriz simétrica. Comenzamos hallando los autovalores de esta matriz, para lo cual debemos resolver la ecuación característica. Esto es sacar el determinante de C menos lambda por I e igualarlo a 0. Vemos que las raíces de la ecuación característica son 1, 0 y 4. Estos son entonces los autovalores de la matriz y es conveniente verificar las propiedades que cumplen los autovalores a los efectos de estar seguros que los cálculos realizados son correctos. Ahora, en el paso 2, vamos a hallar los subespacios propios y una base para cada uno de ellos. Comenzamos trabajando con el autovalor 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver una ecuación matricial donde a nuestra matriz C le restamos, en este caso 1, a los elementos de la diagonal principal y al efectuar este producto de matrices obtenemos un sistema de ecuaciones lineales homogéneos que se puede resolver sin mayores inconvenientes. Esta solución nos permite decir que el subespacio propio asociado al autovalor 1 va a estar formado por todos los vectores de R3 que verifican las ecuaciones x igual a 0, z igual a 0. En función de la expresión del subespacio propio, obtenemos un conjunto generador que en este caso va a ser un solo vector que es de la forma 0, 1, 0 y por lo tanto al tener un generador unitario que no está formado por el vector nulo, ese conjunto va a ser linealmente independiente y por lo tanto hemos obtenido una base para el subespacio asociado al autovalor 1 formado por un solo elemento. Vamos a trabajar con el autovalor 0, entonces debemos resolver la ecuación matricial correspondiente a este autovalor. Vemos que nos queda un sistema muy sencillo de resolver, ni siquiera es necesario escalonar, y vemos que el subespacio propio asociado al autovalor 0 está formado por los vectores de R3 que verifican que Y es igual a 0 y Z es igual a X. A partir de esta expresión
podemos obtener un conjunto generador teniendo en cuenta las ecuaciones que caracterizan al subespacio. Un vector que está en este subespacio es de la forma x0x. Al sacar factor común de esta variable x, nos queda un solo vector que va a generar a este subespacio propio. Tenemos entonces un conjunto generador formado por un solo vector no nulo. Entonces este conjunto así obtenido es una base para el subespacio propio asociado al autovalor 0. Vamos a concluir trabajando con el autovalor 2. Entonces debemos resolver la ecuación matricial correspondiente para hallar el subespacio propio. Este producto matricial nos conduce a un sistema de ecuaciones lineales homogéneo muy sencillo de resolver, y a partir de la solución del mismo podemos afirmar que el subespacio propio asociado al autovalor 4 está formado por los vectores de R3 que verifican que y igual a 0 y z es igual a menos x. Vamos a encontrar una base para este subespacio comenzando con determinar el conjunto generador. Para ello tendremos en cuenta la forma de un vector genérico del subespacio a partir de las ecuaciones que caracterizan a este subespacio. Una vez obtenida la forma de un vector que pertenezca al subespacio propio, debemos sacar factor común de la variable x y obtenemos entonces un generador unitario, y precisamente ese único vector no es el vector nulo, por lo tanto el conjunto así obtenido es una base para el subespacio propio asociado al autovalor 4. En el paso 3 debemos analizar si es necesario aplicar el proceso de Gram-Schmidt, y observando las bases obtenidas vemos que lo único que corresponde realizar es normalizar cada uno de estos vectores, más específicamente los de la base B2 y B3, ya que el vector que integra la base B1 ya es un vector unitario. Lógicamente vamos a trabajar con el producto interior usual. Con los vectores obtenidos armamos las columnas de la matriz ortogonal que diagonaliza ortogonalmente a nuestra matriz. Luego procede a escribir la matriz diagonal D, donde en la diagonal principal aparecen los autovalores respetando el orden en que escribimos los autovectores. Entonces, en la diagonal principal escribiremos los autovalores 1, 0 y 4 en ese orden. Se puede realizar la verificación de que lo efectuado es correcto a través del producto de la traspuesta de P por A por P, y eso nos tiene que dar la matriz diagonal D. La matriz E es una matriz simétrica y nos han dado en el enunciado el polinomio característico. Para hallar los autovalores igualamos el polinomio característico a 0, de manera tal que para hallar las raíces de la ecuación así obtenida debemos ver cuándo se anulan cada uno de los factores que allí intervienen. Vemos que esta ecuación es igual a 0 si y solo si lambda 1 es igual a 2 o bien la ecuación de segundo grado es igual a 0. Aplicamos la fórmula correspondiente y ya tenemos tres autovalores. Uno de ellos es 2, el otro es 4 y el tercero 2. Por lo tanto, vemos que hay un autovalor que se repite dos veces. Es conveniente verificar las propiedades de los autovalores. Vamos a comenzar con el subespacio propio asociado al autovalor 2, que hemos dicho se repite dos veces como raíz. Por lo tanto, debemos resolver una ecuación matricial que conduce a un sistema homogéneo que tiene resolución inmediata. Vamos a decir que el subespacio propio asociado al autovalor 2 está formado por los vectores de R3 que verifican que Y es igual a X. Vamos a determinar una base para este subespacio, comenzando con el conjunto generador.
Para ello vamos a trabajar con un vector genérico del subespacio teniendo en cuenta las ecuaciones que lo caracterizan y vemos que en este caso hay que sacar factor común de las variables que aparecen en este vector genérico. Son dos variables, entonces obtenemos un conjunto generador que está integrado por dos vectores. Debemos analizar si este conjunto es linealmente independiente para así ya tener la base que estamos buscando. Vamos a armar una matriz cuya fila son los vectores que hemos visto que son generadores del subespacio y luego la debemos escalonar a la matriz así obtenida. La matriz ya estaba escalonada y se puede apreciar que no han quedado filas nulas. Por lo tanto, el conjunto B1 así obtenido es una base para el subespacio propio asociado al autovalor 2. Ahora vamos a trabajar con el autovalor 4. Entonces debemos resolver un producto entre matrices que da lugar a un sistema de ecuaciones lineales homogéneo muy sencillo de resolver. Precisamente la solución de este sistema nos permite asegurar que su espacio asociado al autovalor 4 está formado por todos los vectores de R3 que verifican las ecuaciones y igual a menos x, z igual a 0. Ahora vamos a hallar la base para este subespacio comenzando con el generador. Entonces tendremos en cuenta la forma de un vector genérico del subespacio a partir de las ecuaciones que lo caracterizan. Entonces este vector es de la forma x menos x, 0. Luego de sacar factor común x, nos queda un conjunto generador formado por un único vector no nulo, con lo cual podemos afirmar que este conjunto B2 es una base para el subespacio propio asociado al autovalor 4. En el paso 3 tenemos que ver si es necesario aplicar Gram-Schmidt a cada una de estas bases. Si observamos las bases B1 y B2, lo único que corresponde hacer es normalizar los vectores, que en el caso de B1 solo lo haremos para el primer vector. Con este conjunto así obtenido, vamos a armar la matriz P que diagonaliza ortogonalmente a la matriz. Colocando como columna los vectores de las bases, obtenemos la matriz ortogonal. Y luego podemos escribir la matriz D, matriz diagonal, donde aparecerán como elementos de la diagonal principal 2, 2 y 4, que son los autovalores correspondientes a los autovectores que empleamos para armar la matriz P. Podemos verificar sin dificultad si la matriz D está bien hallada efectuando el producto de la traspuesta de P con A y con P.